Va a haber un montón de versículos hoy, pero algunos simplemente para tomar nota y después que lea. Y algunos sí vamos a leer, así que tenga ahí tenga la Biblia, tenga su anotador, su cuadernito. Estuvimos viendo hace 2 domingos un tema crucial para la vida de los cristianos, de todos nosotros. Y capaz podemos resumir en 3 temas espinales del cristiano, que si no le entiende bien, estaría en problema y estaría quizás en pos de una religión o de una imagen de un Dios incorrecto. El primero que vimos hace 2 domingos, y usted puede ir a la prédica en YouTube si no la vio todavía, hablamos sobre el pecado. Primer tema que necesitamos entender. El segundo tema importante que viene del primer tema, justamente la obra de Cristo, que un poco tocamos hace 2 domingos atrás, y hoy vamos a profundizar qué es Cristo y lo que hizo en la cruz. Y otro tema, que no lo pensé así, pero ya me estoy comprometiendo, es pensar en la segunda venida. Es qué nos espera después, o de la muerte o de si Cristo viene aún estando en vida. Así que esos 3 temas son cruciales para todos nosotros. Hoy vamos a hablar de la redención de Cristo en la cruz. Y primero es necesario hablar un poco de la cruz. Porque hoy vemos la cruz y para nosotros es medio natural. Pero ¿cómo empezó todo con el tema de la cruz? Obviamente sabemos que Cristo murió ahí. Pero hoy vemos por todos lados que podemos tener cruces. Nuestro logo de iglesia, de todas las iglesias, suele tener una cruz, obviamente. Vemos indumentaria, vemos alguna joyería, algo, y hay cruces en todos lados. Es interesante ver que del siglo I al III no se usaba la cruz, como hoy lo vemos, porque la cruz tenía todavía la connotación de vergüenza y de muerte. ¿Por qué? Porque seguían crucificando a personas, a gente que era culpable de ciertos delitos y eran crucificados. Así que los primeros cristianos, ahí hasta el siglo III, no usaban la cruz. ¿Qué usaban? Capaz alguno sabe. Se cruzaban 2 y como estaban en un contexto de persecución, capaz tenían miedo de decir que eran cristianos, seguidores de Cristo, porque podía el otro denunciarlo ante el Sanedrín, ante los líderes religiosos, y le caía ¿qué cosa? La crucifixión. No le ponían la crucecita acá, lo ponían a él en una cruz y moría. Así un par de seguidores de Cristo, de apóstoles, murieron. Algunos con una cruz invertidos en la cruz porque decían que no eran dignos de ser crucificados, en la misma posición que su Señor. Y otro como el Señor Jesucristo, crucificado así, cabeza para arriba. Entonces, hasta el siglo III no se usaba la cruz. En el siglo IV, cuando Constantino elimina la crucifixión como método de castigo, se empieza a perder esa idea y la cruz empieza a tomar lo que hoy para nosotros es, que es un símbolo de ¿qué? De esperanza, de renacimiento, de redención, como es el tema de hoy. Y después en la Edad Media, por ejemplo, vemos las grandes cruzadas que empezaron a usar el símbolo de la cruz y que se cometieron ciertas cosas que no están copadas en pos de llevar una cruz, ¿no? Equivocados. En el Renacimiento toman la cruz y le agregan todo lo artístico. Y ahí vemos que empiezan a usar la cruz como quizás vemos hoy. La llevamos puesta en una cadenita. En ese momento era más para mostrar altura o que eran ricos y tenían cruces de oro y todo lo que vemos. Y en el ambiente espiritual, ¿no? Los clérigos con también esos bastones, que capaz creo que el catolicismo todavía usa, como un bastón grande que termina en una cruz arriba. Y hoy en la época moderna se usa para todo, hasta Lali Espósito usa una cruz, ahí a veces, para algo. Hoy perdió todo sentido real. Pero hoy vamos a ver y vamos a volver al significado de la cruz, al real. ¿Sí? ¿Viene conmigo? ¿Sí? Lo primero, ¿qué es la cruz? La cruz podemos decir que primero es consumación. Esa frase famosa que Jesús dice, consumado es, está hecho. Entonces lo primero que es para nosotros la cruz es entender que lo que Jesús vino a hacer, a vivir sin pecado, para ofrecerse como un sacrificio perfecto en pos de tu salvación, de mi salvación, eso es la cruz. Es una tarea cumplida.
Para nosotros podemos ver la cruz y podemos decir, alguien que empezó y terminó lo que dijo que iba a hacer, aunque no le gustó. Aunque si era por él hubiera preferido no tomar ese trago amargo, como dice la palabra. Así que lo primero que es la cruz es la consumación de la obra de Cristo. Ahí lo vemos en Juan 19:30. Ese anótelo. ¿Qué es la cruz espiritualmente? Es un intercambio. Jesús tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Así que, ¿qué es la cruz? Es Jesús tomando el lugar que nos correspondía a nosotros. Eso lo vemos en 2 Corintios 5:21. Cristo toma nuestro pecado y nos devuelve su justicia. Miren qué acto tan profundo que sobrepasa simplemente un ícono, dos palos atravesados, que hoy podemos ver por un montón de lados y que no tienen el sentido que tiene realmente la cruz. ¿Qué es la cruz? Seguramente cuando empecé a decirte esto dijiste es amor, ¿no? Pensaste, es amor, la cruz es amor. Y sí, dice que Dios nos amó aún siendo pecadores, por eso entregó a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la cruz es amor. ¿Qué también es la cruz? Es liberación. Éramos esclavos del pecado. Y como estábamos esclavos, y acá viene la definición de redención, teníamos una deuda impagable para con Dios. Como vimos hace 2 domingos, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pero también somos personas que cometen pecados. La naturaleza pecaminosa, cuando vos aceptaste el sacrificio de Cristo Jesús, esa naturaleza ya para Dios no existe. Dios te mira y es como que mira a su Hijo Jesucristo, que vivió de la forma que nosotros no podemos vivir por más que querramos. Es vivir perfectos, sin mancha. Así que Colosenses 2:14 habla de esa deuda pagada. Cabe aclarar que la deuda era difícilmente imposible que la paguemos nosotros. Por eso la obra redentora de Cristo en la cruz. Y si querés, por último, podemos decir que la cruz es transformación. Aquel que viene a Cristo Jesús y pasa y toma su cruz y se hace cargo de su naturaleza pecaminosa y pide perdón por los pecados cometidos e intenta cambiar esos pecados y no repetirlos, entonces pasamos de una naturaleza pecaminosa a una vida eterna. Así que la cruz es transformación. Me faltó la S. Transformación. Dijimos que era liberación y es transformación y están relacionados. Ya no estamos esclavos de cometer pecado. Así que si usted y yo hoy cometemos pecado, estamos eligiendo pecar. Porque antes no podíamos hacer otra cosa que lo que nuestra naturaleza dictaminaba. Pero en Cristo tenemos una nueva naturaleza. Entonces podemos vivir para lo recto, como dice 1 Pedro 2:24. Así que esto es la cruz. Esto es realmente la cruz. Ya no es un rudimento, no es una decoración, no es un estampado en una remera solamente. La cruz es muy profunda. El significado de la cruz costó muchísimo. Costó muchísimo. Y el hecho de que vos y yo hoy estemos acá no es para vestirnos con una cruz, colgarnos una cruz, tener un logo de cruz como iglesia, sino es ser seguidores de aquel que murió en la cruz. Recuerde eso. Recuerde eso. ¿Qué hizo Jesús? Vamos a ver 4 puntos, y estos son solo los 4 puntos de hoy. No son 3, no son 2, son 4. Me río porque, bueno, usted sabe, normalmente los predicadores tienen 3 puntos. Bueno, no soy predicador, así que yo tengo 4 puntos hoy. 4 puntos. 4 cosas que Jesús hizo en la cruz. Primero, y lo dijimos recién, Jesús pagó el precio. Vamos a leer 1 Corintios 6:20. Separe ese versículo, márqueselo. Jesús pagó el precio. Espero que pueda entrar en la profundidad de lo que significa que usted no tuvo que pagar ese precio. Pues Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo.
Interesante, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con sus cuerpos. No vamos a entrar hoy en lo que es santidad, pero en este contexto está este versículo de Pablo. El pecado, como te dije, nos esclavizaba. Nadie podía pagar esa deuda, salvo Dios hecho hombre, viviendo de la forma que nadie podía vivir, que era sin pecado, y contrario a lo que uno haría, que sería, a este lo levanto como rey, este merece todos los honores, lo crucificamos. Era demasiado fuerte Jesús en vida, era demasiado fuerte el mensaje, era demasiado fuerte la confrontación que generaba Jesús. Y hoy mismo, ya Jesús glorificado, Jesús es confrontación para todos nosotros. Ya hablábamos hace 2 domingos con respecto al pecado. El saber mi naturaleza y el ver a Jesús es confrontación. Es verme a mí y ver a alguien que no merecía que lo traten como lo trataron, pero entregar su vida para que suceda algo en el ambiente espiritual, que es el velo rasgado, la relación restaurada con Dios, la vida eterna que se perdió en el Edén. Es confrontación. Nadie podía pagar esa deuda. ¿Quién podía pagar la deuda de toda la humanidad pecando? Solo Jesús. Y entonces mirá, Jesús derramó su sangre y con el sacrificio, como dijimos recién, nos dio libertad. Hoy tenés libertad gracias a que Jesús pagó. ¿Está acá? Hoy tenés libertad, hoy podés despertarte, hoy podés decidir qué hacer porque Dios te dio libertad. Hoy podés decidir hacer el bien, hoy podés decidir poder ayudar al necesitado, hoy podés decidir ayudar a aquel que te está pidiendo ayuda, hoy podés decidir hacer el bien porque Jesús nos dio libertad. Así que Jesús pagó el precio y ese precio de sangre fue para libertar a los cautivos. Y donde yo estoy ahí. ¿Usted está ahí? O estábamos ahí, ¿no? Estábamos del lado de los cautivos. Lo segundo, Dios nos reconcilió con Dios. Jesús nos reconcilió con Dios. Vaya a Efesios 2:16. Efesios 2:16. Dice, Cristo reconcilió a ambos pueblos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Dios hizo recaer su ira contra el pecado en Jesús. Por eso Jesús dice en un momento, Padre, ¿por qué me has abandonado? Imagínese un vínculo roto no porque quisieron, sino porque tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Jesús nos reconcilió con Dios. Leíamos en Romanos 8, en alguna de las prédicas también, que nos puso en la relación correcta con Dios. Hoy tenemos una relación correcta con Dios. Hoy tenemos libertad y hoy tenemos de vuelta acceso al Padre. Hoy podés verte como un hijo, una hija que está de vuelta vinculado a Dios Padre. Hoy podés ver que ya del pecado original y la naturaleza pecaminosa, ya no sos esclavo de eso, sino que estás conectado con tu Padre que está en el cielo. El que todo lo ve, el que te conoce, el que cuando te ve la sangre que está cubriéndote de su Hijo, que fue dada en la cruz una vez y para siempre. Así que Jesús nos reconcilió con Dios. Fortísimo saber esto. Muchas veces nos quedamos con una idea de Dios amor. Pero el hecho que sea Dios amor no significa que Dios puede convivir con el pecado. Así que, hermano, eso es necesario recordarlo para que no nos sintamos tan cómodos pecando y cometiendo los pecados una y otra vez. Porque la ira de Dios está sobre el pecado.
La ira de Dios está sobre el pecado, es natural, no puede convivir Dios y el pecado. Entonces, en ese versículo leíamos, si lo pueden poner de vuelta, que estaba bueno en lo que proyectamos ahí de Efesios 2:16. Dice, y la hostilidad que había entre nosotros, ¿entre quién? Entre Dios y nosotros. Mientras que estuvimos en pecado, teníamos la ira de Dios sobre nosotros, porque nuestra naturaleza era de pecado. Pero ahora entiende lo importante y lo crucial que es la obra de Cristo Jesús. Es por Cristo Jesús que ya no cae la ira de Dios sobre nosotros, sino que su amor, la vida eterna, está en nosotros. Jesús nos reconcilió con Dios. El pecado nos alejaba del Padre. Jesús fue y es el único camino al Padre. Y ahora tenemos paz con Dios y, como te decía, somos hijos y no enemigos. Así que Jesús pagó el precio y Jesús nos reconcilió con Dios. El tercero, Jesús venció la muerte. ¿Por qué es importante ver la fuerza de esto? Mira lo que dice 2 Corintios 15, 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte? Vamos a leerlo ahí. Yo lo tenía en NTV, ¿puede ser? No, sé que lo copié mal. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, escuche bien, y la ley le da al pecado su poder. ¿Qué dice el 57? Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que nos da la victoria sobre el pecado y la muerte, dice esta traducción, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como te decía, la paga del pecado es muerte, pero la obra de Cristo Jesús en la cruz fue vida para nosotros. Y Él venció la muerte. Y así como la cruz no fue el final de Jesús, tampoco es tu final, ni es mi final lo que vivimos acá. Recordá que tu naturaleza ya es eterna en Cristo Jesús. Así que ayer veíamos un poco con los jóvenes. Si nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús, el resto de las cosas que nos puedan pasar, y de hecho nos pasan, y Gaby decía al principio en el momento de oración inicial, la vida no es fácil, tenemos problemas, ser cristiano no te asegura una vida sin problemas mientras que estamos en la tierra. O sea, eso es real. Pero el hecho de que Cristo Jesús haya vencido la muerte hace que nuestra entonces proyección hacia futuro no tiene que ver con mi vida, mis 30 años, 40 años más que me queden acá, los 80 que le quede al recién nacido. ¿Dónde está? Por ahí. La bebé de Rodi y Pri. No tiene que ver con ya nuestros años acá en la tierra, sino tiene que ver con eternidad. Entonces, ¿tu vista está puesta en la eternidad? ¿O tu vista está puesta en que esta semana estás teniendo una mala semana? Que este mes te está costando llegar a fin de mes. ¿A dónde está nuestra mirada? Si nuestra mirada entonces está puesta en Cristo Jesús y lo que Él hizo, el hecho de que Él haya vencido la muerte hace que nosotros tengamos una vida más alegre, se puede decir, con gozo. Y el gozo ese no está en las circunstancias, sino está en Cristo Jesús. La cruz entonces no es el final. Como no fue el final de Cristo Jesús, la cruz, las batallas, las enfermedades que podemos transitar acá, el momento en que nuestro cuerpo deje de funcionar, eso no es nuestro fin. Y le doy gloria a Dios por eso. Ayer decíamos en jóvenes, porque hablábamos de la plata, de la necesidad, ¿no? de querer tener. Y está buenísimo como proyección, como decir, como motivación, como el hecho de querer superarse, de querer generar riqueza. No está mal, no está mal. Sí, el Señor, sí Dios habla que no se pueden tener dos señores.
No se puede amar el dinero y amar a Dios, porque o amás a uno y odias al otro. Entonces, hablamos un poco de eso y recordamos un reel, una tendencia que hubo hace poco, no me acuerdo qué red social, que andaban ahí en la calle preguntando, había uno preguntándole, y si te diera $1.000.000 o despertarte mañana, ¿qué elegirías? Y no, despertarme mañana. Y entonces culminaba eso con, ¿te das cuenta que entonces sos millonario? Entonces sos millonario si elegís despertar, tener vida mañana antes que cualquier monto de dinero. Si elegís, decir, yo hoy puedo caminar, hoy tengo algo de salud, mal que mal. Yo prefiero eso antes que el dinero. No hay cosa que el dinero pueda comprar. Hay cosas que no compra. Vaya a preguntarle a alguien que esté postrado, que esté con alguna enfermedad terminal, si no daría todo. Hay una historia en la palabra que hay una mujer con flujo de sangre que dio todo el dinero que tenía. Se ve que da a entender la palabra que era alguien con muchos recursos, pero dio todo hasta quedarse sin nada para que la medicina la cure. Y donde encontró cura fue en el manto del Señor Jesucristo, en tocarlo. Así que a veces no sabemos la dicha que tenemos. A veces, esposos, no sabes la dicha que tenés en el hogar que tenés. A veces, esposas no saben la dicha que tienen en el hogar que tienen. Jesús venció la muerte. A veces no nos damos cuenta la dicha que tenemos por el sacrificio de Jesús. Es maravilloso la obra de la cruz. Jesús crucificado, el tercer día resucitando, la tumba vacía. Y cómo comienza todo este movimiento que hoy continuamos, llamado cristianismo. Es maravilloso, es único en el mundo. Jesús nos dio vida, el último punto. Jesús nos dio vida. 2 Corintios 5:17. Yo sé que acá hay algunos que tienen este versículo como favorito, ¿no? No, sí, yo sé que algunos de ustedes tienen este versículo como favorito. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién es una nueva criatura? ¿Quién tiene vida eterna? Aquel que está en Cristo. Entonces nos tenemos que preguntar si estamos en Cristo. Hoy estamos acá reunidos, cristianos, que para nosotros capaz no es novedad el mensaje de la salvación, las buenas noticias, pero quizás hay gente que nos visita o que nos ve en la transmisión y no sabe de esto. Y Jesús nos da nueva vida. Lo vinimos diciendo recién en estos puntos. No solo perdón, sino es transformación. No solo perdón, sino transformación. Mirá qué bueno que no solo nos perdonó el Señor, no solo que encontramos perdón en Cristo Jesús, no solo Dios nos perdona porque nos ve a través de Cristo, sino que encima nos da algo. Podría perdonarnos y decirnos, listo, quédate ahí, vos pecador, sos un desastre, no te quiero ver más, pero te perdono, quédate ahí. No, en Dios la obra de restauración es completa y no se parece a nada de lo que podemos vivir acá en la tierra, en cualquier vínculo, donde podemos ver que, bueno, si metiste la pata, te la voy a hacer pagar hasta que te mueras. Mujeres, hombres. Ah, ¿sí? Ah, te fuiste a jugar al fútbol. Ah, sí, me engañaste. Puede ser que te perdone, pero te lo voy a hacer pagar hasta que te mueras. No se parecen nada a nosotros. La palabra dice que cuando pedimos perdón, confesamos con nuestra boca y pedimos perdón, Dios arroja nuestras transgresiones, nuestros pecados al fondo del océano. Y es una clara, obviamente Dios está en todos lados, pero es una clara imagen de nosotros. Si tiraríamos algo, ni siquiera un océano, imagínese el océano.
Lo tiramos a un río, no lo encontrás más. Imagínese el vasto océano. Imagínese aquellas profundidades donde el hombre, no solo hay cosas en el universo que el hombre no conoce, sino hay cosas que en la profundidad de los océanos el hombre no conoce. Entonces, eso te quiere decir el Señor. La idea es que pongo en un lugar que nunca más voy a encontrarlo. Si quisiera ir para decir, mirá, no. Dios dice, yo elijo tirarlo y olvidarme de eso que sucedió. Es tremendo eso. Es tremendo eso. No es rencoroso, como nosotros, ¿no? No es rencoroso. Así que no solo nos perdonó, sino que nos transformó. Somos nuevas criaturas, somos nuevas creaciones. ¿Cuántos de nosotros llegamos a Cristo con vidas difíciles, con historias difíciles? Pero qué paz nos da saber que llegamos a Cristo Jesús y somos hechos nuevos. Entonces podés empezar de nuevo. Ya no sos aquella mujer, ya no sos aquel hombre. Sos nuevo en Cristo Jesús. Y no solo sos nuevo con las mismas herramientas que trajiste, no. Sos transformado, ya tus herramientas no son carnales, sino que son espirituales. Y no solo eso, sino que te hace libre, ya no estás esclavo de cometer pecado. Ahora sos libre para elegir qué vas a hacer. Ahora sos libre. La consecuencia de esto y el reconocer esto es que entonces vamos a vivir para darle gloria a Él. Porque entendemos lo mucho que se nos perdonó. Entendemos lo mucho que se nos perdonó. Vemos con admiración la historia de la mujer que derrama perfume a los pies de Cristo. Y ante la crítica de los que estaban ahí con Jesús, bueno, podríamos haberlo dado a los necesitados. Podríamos haber hecho 150 viandas más, que allá se hicieron 150. Podemos hacer 150 viandas más. Podríamos haber, ¿no? Pero fuera de esa buena intención había otra cosa y Jesús obviamente lo sabía. Y les dice, ustedes no me recibieron con la honra que esta mujer me recibió. No me lavaron los pies, no me dieron un beso y esta mujer no deja de limpiar mis pies de toda la suciedad de los caminos y no deja de besar mis pies, no deja de secarme los pies con sus cabellos. Las mujeres, Marty puede decirlo, mujeres que se cuidan el cabello saben lo que significa eso. Arruinar el cabello con barro, con tierra, ustedes saben lo que significa para una mujer. Nosotros, no, yo menos. No, pero Jesús exalta lo que esa mujer hizo. Pero lo vemos y nos gusta mucho. Pero hoy capaz es una mañana para que podamos ver que somos nosotros. A los que quizás Jesús dice, porque ella sabe que mucho se le perdonó. Y como sabe que mucho se le perdonó, mucho ama. Por eso es que nosotros, la consecuencia natural de toda esta obra redentora de Cristo en la cruz es que vivimos para Él. Es amor hacia Él. Si a usted le está costando amarlo a Él, es quizás porque está olvidando que fue redimido por Él. Quizás está menospreciando, está socavando lo que Jesús hizo en la cruz y que si no lo hubiera hecho no estaríamos acá. Usted no tendría la linda vida que tiene, con sus cosas, pero usted no tendría la linda vida que tiene hoy. Hoy es una mañana de poder ponernos en ese lugar, de mirar a Jesús luego de haber visto el pecado en nosotros, de ver a Jesús y ver que Él se entregó por nosotros. Se entregó por vos, se entregó por mí y nos dio
una nueva vida. Nos dio una nueva oportunidad. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa nueva vida? ¿Estás viviendo como con una nueva vida? ¿O seguís siendo el mismo Damián, solo con algunas costumbres de iglesia? Te despertás y ¿qué haces? Yo tengo que confesar que me resisto a agarrar el celular. Pero lucho con eso. ¿Qué haces? Te despertás y ¿qué haces? Vas caminando en tu día y ¿qué haces? ¿Tenés conciencia? ¿Vivís sabiendo que fuiste perdonado, que se te regaló una nueva vida, que ya las cosas de hoy no importan, tu pasado no importa, y aquí todo es hecho nuevo? ¿Vivís sabiendo que Jesús te redimió en la cruz del Calvario? Hoy la palabra nos confronta para salvación. Hoy la palabra nos confronta para que no solo tengamos una vida eterna y recordemos eso, sino la palabra es para que hoy mismo estés viviendo de otra forma. Hoy mismo. Es en vano ir en pos del dinero. Nunca llegaremos a tener lo que quisiéramos tener. Entonces, ¿cómo estás viviendo con lo que hoy tenés? ¿Dónde está tu vista? ¿En lo que te falta o en lo que ya tenés en Cristo Jesús? Si viviéramos sabiendo lo que ya tenemos en Cristo Jesús, avanzaríamos, progresaríamos, pero si nos iría mal no nos importaría tanto, porque no es cuánto tenemos en el bolsillo, no es nada de lo que tenemos que nos determina en quiénes somos. ¿Por qué? Porque nuestra identidad está en Cristo Jesús. Al que le pusieron una corona de espinas, al que clavaron sus manos, al que nos dejó la forma de vivir, nos dejó en la palabra la voluntad del Padre, nos dejó la imagen de Dios acá en la tierra. Si quieres ver cómo sería Dios en tu lugar, mirá a Jesús cómo caminó, qué valorizó, qué no valorizó, cómo se llevó con la tentación, cómo hizo amistades, a quienes eligió, a quienes apartó. Vos querés ver a Dios acá, míralo a Jesús. Eso y mucho más nos dejó Jesús.